Listra. Joyería Hermón presenta. En este episodio de Aroma de Gracia, nos adentramos en una fragancia profondamente ternal y espiritualmente elevada. Terre d'Hermès. Este perfume, con su nota de vetiver, cítrico, mineral y madera, evoca el olor del suelo recién abierto por la lluvia, el horizonte amplio y firme que conecta al ser humano con el eterno. Et un aroma que equilibra fuerza y humildad, esencia y polvo, justo como el personaje bíblico que hoy recordaremos. Moisés. Aromas de gracia en el viento, un regalo que llena el momento. Cada nota resuena en el alma y el corazón se calma. La fragancia Terre d'Hermès fut diseñada para capturar el diálogo entre el cielo y la tierra. Su nota de naranja amarga, vetiver, pimienta y madera evocan res profunda y, al mismo tiempo, elevación. En este perfume polvo, viento, roca, pero también un susurro de grandeza. El tipo de grandeza que nace de la conexión íntima con algo más alto, más puro. Et exactamente eso es lo que representa la vida de Moisés. Moisés nació en un entorno de conflicto. Hebreo criado en palacio egipcio. Identidad dividida, corazón inquieto. Pero antes de convertirse en l'idée, su fragancia personal era la del desierto. Durant 40 años fut pastor en Madian. Ali no olía a incienso egipcio ni a las especias de los palacios, sino al sudor del trabajo, a la lana de la oveja, al viento que sopla entre las piedras. Era un hombre de tierra, escondido, quebrado, hasta que la zarza ardió. En ese encuentro divino, Moisés no solo recibió una misión. Fut perfumado por la presencia de Dios. La tierra donde pisaba se volvió santa, y el polvo de su pie adquirió un nuevo significado. Ya no era simplemente hombre de tierra, era tierra tocada por la gloria. Como el perfume Terre d'Hermès, Moisés comenzó a levar consigo un aroma complejo, de humildad profunda mezclada con una autoridad celestial. Su vida entra fue una danza entre esos dos mundos. Subía al monte para encontrarse con Dios, donde su rostro brillaba y su ser se impregnaba de la gloria. Y luego descendía para caminar entre un pueblo difícil, impaciente, terco. El aroma de Moisés no era uno fácil de portar. Tenía que contener paciencia, fe, obediencia, intercesión, y una profunda compasión por los que aún no habían percibido el aroma de Dios. La tierra es donde se desarrolla nuestra experiencia, donde enfrentamos desafíos y donde crecemos. En la vida de Moisés, la tierra fue el escenario de su formación. Desde su infancia en el palacio de Faraón hasta su vida al desierto, cada etapa de su vida estuvo marcada por lecciones que él lo prepararon para su misión divina. La tierra en la que Moisés vivió estaba llena de sufrimiento e injusticia. Los israelitas eran esclavizados. Y esta realidad lo llevó a cuestionar su identidad y su propósito. Así como la fragancia de un perfume se compone de notas que se entrelazan, la vida de Moisés fut una mezcla de experiencias que, aunque difícil, lo llevaron a convertirse en él l'idée que su pueblo necesitaba. El cielo, en contraste, representa lo divino, lo trascendental. Et el lugar de donde proviennent la inspiration y la guía. La experiencia de Moisés en el monte Sinaí est un claro ejemplo de esta conexión. Ali se encontró cara a cara con Dios, quien le reveló su plan y le dio los mandamientos que guiarían a su pueblo. Este encuentro no solo fue un momento de iluminación personal, sino también un punto de inflexión para toda una nación. A través de esta revelación, Moisés recibió la responsabilidad de ser el intermediario entre Dios y el pueblo. Un papel que requería una profunda conexión con ambos, la tierra y el cielo. La fragancia de Terre d'Hermès encapsula esta intersección. Las notas terrosas representan nuestra res y la realidad de la vida en la tierra, mientras que las notas más elevadas evocan el cielo y lo divino. Moisés, al igual que esta fragancia, fut un puente entre estos dos mundos. Su vida fut un constante esfuerzo por equilibrar las necesidades y sufrimiento de su pueblo con la voluntad de Dios. La vida de Moisés est un poderoso testimonio de cómo el sacrificio puede conducir a una transformación profunda,
tanto personal como colectiva. Al igual que el proceso de création d'un perfume, que requiert la destilación y combinación de diversos elementos, la vida de Moisés fut moldeada por momento de sacrificio que, onc desafiante, ello levaron a convertir en él l'idée que guiaría a su pueblo hacia la libertad. Desde sus inicios, Moisés estuvo marcado por el sacrificio. Nacido en un contexto de opresión, su madre ello escondió para protegerlo de la orden de Faraón de matar a todos los recién nacidos hebreos. Este acto de amor y sacrificio fue el primer paso en su vida, puis le permitió vivir, pero también ello separó de su familia y res. Crecer en el palacio de Faraón le otorgó privilegio, pero también ello colocó en una posición de conflicto interno. A medida que Moisés crecía, comenzó a tomar conciencia de su verdadera identidad y del sufrimiento de su pueblo. Este despertar ello llevó a sacrificar su vida de lujo y comodidad al huir de Egipto después de matar a un egipcio que maltrataba a un hebreo. Este acto, aunque impulsado por la justicia, marcó el inicio d'un largo proceso de transformación. Moisés pasó de ser un príncipe a un fugitivo, enfrentando la soledad y la incertidumbre en el desierto. El sacrificio de Moisés se profundiza en su encuentro con Dios en la zarza ardiente. Este momento no solo fut un llamado a la acción, sino también un punto de inflexión en su vida. Al aceptar la misión de librar a los israelitas, Moisés tuvo que sacrificar su deseo de vivir en paz y tranquilidad. La responsabilidad que asumió significaba enfrentarse a Faraón, a su pasado y a los temores que ello atormentaban. Este sacrificio personal fut esencial para su transformación. A través de su diálogo con Dios, Moisés aprendió a confiar en la voluntad divina y a reconocer su propia capacidad de liderazgo. De ser un hombre inseguro y titubeante, se convirtió en un portavoz valiente y decidido, listo para desafiar al poder más grande de su tiempo. El sacrificio de Moisés no fut solo personal, también involucró a toda una nación. Al liderar la salida de Egipto, no solo estaba guiando a su pueblo hacia la libertad, sino que también estaba enfrentando la oposición y el sufrimiento. La travesía por el desierto fut un periodo de sacrificio colectivo, donde los israelitas tuvieron que dejar atrás su vida anterior y enfrentar la incertidumbre de lo desconocido. Durante este tiempo, Moisés intercedió por su pueblo ante Dios en numerosas ocasiones. Cuando los israelitas se quejaban y dudaban, él se sacrificaba en oración, pidiendo perdón y misericordia. Este acto de sacrificio demuestra su compromiso no solo con su misión, sino con el bienestar de su gente. Su disposición a cargar con el peso de su falta y sufrimiento fut clave en la transformación del pueblo, que pasó de ser esclavo a una nación con identidad y propósito. La transformación a través del sacrificio se asemeja al proceso de elaboración d'un perfume. Los ingredientes deben ser extraídos y combinados con precisión, y esto requiere tiempo y esfuerzo. Del mismo modo, la vida de Moisés fut un viaje de refinamiento y crecimiento. Cada sacrificio que hizo, cada desafío que enfrentó, ello llevó a ser un líder más fuerte y sabio. La fragancia resultante de esta transformación no solo benefició a Moisés, sino que impregnó a toda la nación de Israel. Su sacrificio creó un legado de fe y resiliencia que perduraría por generación. La historia de Moisés nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida con la siguiente pregunta. ¿Qué sacrificio estamos dispuestos a hacer para experimentar una transformación significativa? Desde el inicio de su vida, Moisés fut testigo de la opresión de su pueblo. Los israelitas vivían en condición de esclavitud en Egipto, y esta realidad marcó su conciencia. La búsqueda de la libertad se convirtió en el motor de su vida, un deseo ardiente que ello impulsó a actuar. Cuando Moisés decidió intervenir y defender a un hebreo, estaba dando un primer paso hacia esa libertad, aunque las consecuencias ello levaron a huir al desierto. En el desierto, le jour de la opresión egipcia, Moisés comenzó a comprender la verdadera naturaleza de la libertad. No se trataba solo de la ausencia de esclavitud física, sino de una libertad que abarcaba el espíritu y la identidad. Este entendimiento se profundizó durante su encuentro con Dios, quien le encomendó la misión de librar a los israelitas. La libertad que Moisés buscaba no solo era para sí mismo, sino para todo su pueblo,
es lo que le otorgó un propósito mayor. Moise, como l'idée, tuvo que guiar a su pueblo a través de este desierto, ayudándolo a entender que la libertad también implicaba responsabilidad. La entrega de los 10 mandamientos en el Monte Sinaí fut un momento crucial que definió esta nueva identidad. Las leyes no eran una limitación, sino una guía para vivir en libertad, promoviendo el respeto y la justicia entre ellos. La libertad, tal como se presenta en la vida de Moise, es como una fragancia que no solo se siente, sino que también se comparte. La experiencia de la libertad de los israelitas se convirtió en un testimonio para otro pueblo. La historia de su liberación resonó a lo largo de las generaciones, inspirando a otro a luchar por su propia libertad. Al igual que una fragancia que se esparce en el aire, la libertad tiene el poder de transformar no solo a quien la experimentan, sino también a aquellos que están cerca. La liberación de los israelitas no solo cambió su vida, sino que también dejó una huella en la historia de la humanidad, recordándonos la importancia de la dignidad y la justicia. La libertad es una fragancia que llena el alma y transforma vida. La vida de Moise nous enseigne que la libertad no es solo un destino, sino un viaje continuo de crecimiento y responsabilidad. Que podamos abrir nuestro corazón a esta fragancia de libertad, permitiendo que nos inspire y nos guíe en nuestra propia búsqueda de justicia y dignidad. Al igual que Moise, seamos portador de esta fragancia, levando esperanza y liberación a aquellos que aún viven en la opresión. Así como Terre d'Hermès no es un perfume común ni superficial, la vida de Moise fut profunda, marcada por la transformación interna, el fuego santo y la obediencia radical. El fut tierra, sí, pero tierra consagrada. Y cuando la tierra se consagra, su aroma sube al cielo. Y tu, aquí el cuando Dios te l'ama? Hoy hemos caminado descalzo sobre la arena de la historia, acercándonos con reverencia al aroma de una vida moldeada por el cielo. Moise nos muestra que incluso en lo más ordinario, como la tierra bajo nuestro pie puede volverse extraordinario cuando es tocado por la presencia de Dios. En su fragancia es polvo, sí, pero también promesa. Es fuego, pero también ternura. Es obediencia y gloria. Así como Terre d'Hermès mezcla el manto rústico con destelo elevado, tú y yo también podemos portar una esencia que hable de nuestra humanidad transformada. No se trata de perfección, sino de caminar bajo la nube, de subir al monte, de oír su voz en medio de la zarza. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la fragancia de Moise. Si este episodio ha tocado tu corazón, te invitamos a suscribirte, compartir y dejar tu comentario. ¿Qué aroma cree que deja tu vida en el entorno que te rodea? Y con esa pregunta nos despedimos. Nos escuchamos en el próximo episodio de Aroma de Gracia. Aromas de gracia en el viento, un regalo que llena el momento. Cada nota resuena en el alma y el corazón se calma. Una producción de Listra. ABS Audio en calidad sonora. Joyería Hermón presentó.